más oxígeno es extraído a medida que obviamente crece el feto, obviamente consume más oxígeno. Entonces, a medida que ya antes del parto, vamos a ver que hay una disminución pues importante de la sangre oxigenada pues en las venas. Ya saben que las venas es la que lleva la sangre oxigenada, o sea, hay una disminución del oxígeno en las venas, que obviamente, pues por eso, si se queda demasiado tiempo, es un parto, pues, post término, o tiene, pues, por algún motivo, una mayor duración, o el producto es muy grande, vamos a tener, pues, una hipoxia potencial, pues, ¿no? Entonces, a medida que aumentan las semanas de gestación, disminuye, obviamente, la oxigenación en la sangre venosa placentaria, ¿no? O uterina, que es lo mismo. Ya saben que la placenta, ¿no? Tiene una serie de vellosidades que sirven, pues, obviamente, para oxigenar, que más o menos se comparan, pues, ¿no? No de la misma calidad, obviamente, que la circulación pulmonar, ¿no? Pero obviamente sirven, prácticamente para lo mismo, ¿no? Para la oxigenación de la sangre eh, con poca cantidad de oxígeno y, para que sea de vuelta, pues, ¿no? Hacia la circulación fetal, pues, ¿no? A ver, toda la mitad prácticamente del gasto cardíaco del feto va a llegar, pues obviamente, hacia la arteria y vena umbilical y va a ir hacia la placenta, ¿no? La sangre de la vena umbilical, ¿no? Está llena de oxígeno, ¿no? O sea, más o menos al 80%, ¿no? Ya saben que la vena se dibuja en rojo porque lleva la sangre, pues, ¿no? Entonces, la sangre con oxígeno, obviamente, pues, ¿no? De la placenta se oxigena, de la placenta va la sangre oxigenada, más o menos un 80%, a diferencia del 98% de la sangre arterial, pues, de cualquier persona, pues, ¿no? El conducto venoso, que está acá, este de acá, es el conducto venoso de la sangre, ¿no? Desvía toda la sangre, pues, de la vena umbilical, llega por el conducto venoso y va prácticamente, llega y se mezcla con la sangre, pues, que viene del retorno venoso sistémico, se mezclan y llegan a la cava inferior, y esa cava inferior llega hacia la aurícula. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿no? Esta sangre venosa, ¿no? Parte, pues, la mayor parte de la sangre que llega de la vena umbilical oxigenada se va hacia el conducto venoso y otra parte se va hacia el hígado, se mezcla con la vena porta y una otra parte se mezcla con la sangre de retorno venoso que viene de toda la economía, pues, ¿no? Al final, la saturación de la sangre mixta, ¿no? Al fin, acá, antes de que entre, pues, a, a la aurícula derecha, este, tiene una oxigenación más o menos menor a 67%. Ingresa con 80% y una vez que se mezcla con el resto de sangre viscerales y de la economía, baja a 67% oxígeno. Igual, pues tiene oxígeno, ¿no? Entonces, la mayor parte de la sangre entra al corazón, ¿no? Como ven ahí, se junta con la vena cava inferior, y a diferencia, pues, del corazón adulto, ¿no? Que entra a la aurícula y se va al ventrículo derecho, casi toda la sangre, como ven ahí, salta, va un brinco hacia la cavidad izquierda. O sea, no entra al ventrículo derecho, sino de frente entra a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Gracias al agujero oval. El agujero oval, obviamente, facilita que la sangre que tiene expresiones, pues, favorezca, pues, que pase directamente de aurícula a aurícula. De aurícula izquierda a aurícula, perdón, de aurícula derecha a aurícula izquierda. No se va del ventrículo derecho. Gracias al agujero oval, pasa directamente. O sea, eso es lo que se llama circulación en paralelo. Si fuera de aurícula a ventrículo sería en serie, pero cuando es en paralelo es de aurícula a aurícula o de tronco circulatorio a tronco vascular circulatorio. Entonces, la mayor parte de la sangre y por otro lado, ¿no? Esto está pasando con la cava inferior que llega a la aurícula, ¿no? Derecha. Por otro lado, la mayor parte de la sangre de la vena cava superior, que viene obviamente del cerebro, todo lo que es la vena cava superior, vean acá, llega, por supuesto, llega a la aurícula derecha, pero va al ventrículo derecho y nuevamente el ventrículo derecho se contrae y se va hacia la arteria pulmonar, ¿no? Eso es
Sí lo siguen, va a la arteria pulmonar. La resistencia de los pulmones están colapsados. Acuérdense que los pulmones no están funcionando, están constriñidos. Entonces, si están colapsados, obviamente la presión dentro de ellos va a ser mucho mayor. De tal manera que, les vuelvo a repetir, toda la circulación superior llega por la vena cava superior a la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo, el ventrículo pasa a la arteria pulmonar en busca de ¿qué? De los pulmones. Como los pulmones están contraídos, la presión que tiene que hacer la pulmonar para meter sangre dentro de los pulmones contraídos es altísima y no logra pues vencer las presiones de tal manera que toda la sangre, una mínima cantidad llega al pulmón y la mayor parte se va hacia la aorta a través del conducto arterioso. Eso es lo que quiere decir el texto. O sea, la resistencia alta de los pulmones que están colapsados y la presión arterial, pues, de la arteria pulmonar es insuficiente para generar, pues, obviamente, la penetración de toda la sangre dentro de los pulmones. Entonces desvía la sangre hacia la aorta gracias a que está permeable en la etapa, pues, fetal, el conducto arterioso. De tal manera que toda la sangre que llega de la cabeza, ¿no? De los brazos, por la cava superior, termina en la aorta para la circulación general. ¿Ya? Entonces, de esta manera, la mayor parte de la sangre de la arteria pulmonar, pasa a través del conducto arterioso hacia la arteria aorta. Gracias al conducto arterioso, pasa hacia la arteria aorta. De esta manera, ¿no? Esta sangre, que no tiene una gran concentración, pues, de oxígeno derecho, es desviada, al tronco y la parte, inferior del cuerpo. Nuevamente, toda la sangre que venía del cerebro llega por la cava superior, llega a la aurícula, llega al ventrículo, llega a la arteria pulmonar, toda esta sangre que llegaba de estos sitios es llevada hacia la aorta, y como dice ahí, pues la aorta pasa por el tronco, y del tronco pasa a las extremidades y la porción inferior del cuerpo para ser llevada nuevamente hacia la placenta. Entonces, eso es lo que quiere decir. Mientras que, fundamentalmente, la cabeza recibe sangre pues, oxigenada del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué viene sangre oxigenada del ventrículo izquierdo? Porque pasó directo gracias al agujero oval. El agujero oval evitó pues esa circulación en serie, hizo una circulación en paralelo que llevó toda la sangre que tenía una concentración de oxígeno importante de la placenta, de la aurícula a la aurícula. Y de la aurícula a la aurícula pasa directamente hacia ¿dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, pasa hacia la aorta y pasa pues a las carótidas, ¿no? Entonces se va diferente, la sangre oxigenada sí se va directo al corazón. Eso es lo que quiere decir pues el texto, ¿no? Entonces, acá está más, la sangre oxigenada llega de la aurícula, pasa directamente a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, inmediatamente se va hacia el cerebro. Y la sangre que llegó del cerebro, llegó de la aurícula derecha al ventrículo derecho y se fue a la arteria pulmonar, no se puede ir a los pulmones porque las presiones en los pulmones colapsados es mayores, se va directamente hacia la aorta, hacia la parte torácica y hacia la parte pues inferior del cuerpo, llevando toda la sangre de regreso venosa con, por la arteria umbilical, pero sangre venosa hacia la placenta para que la placenta la oxigene y se repite pues el ciclo nuevamente, ¿no? Desde la aorta, desde esta aorta, parte de la sangre es bombeada nuevamente a las arterias umbilicales que llevan sangre, pues obviamente sin oxígeno. La saturación de la sangre en la aorta, obviamente, es aproximadamente 60%, ¿no? Entonces, a causa del conducto arterioso que hemos visto acá y a causa del agujero oval, como yo les explicaba, el corazón bombea en paralelo, ¿no? Así, bombea en paralelo en vez de serie de aurícula a ventrículo, sino de aurícula a aurícula y de arteria pulmonar a arteria aorta, en serie.
A la hora del nacimiento, ahí cambia todo. Pues no, a la hora del nacimiento, la circulación placentaria, la placenta obviamente se contrae el útero, exprime la placenta cae y eso genera pues una alteración en la resistencia periférica, ¿no? La resistencia periférica sube bruscamente. ¿Por qué aumenta la resistencia? Para contraer y expulsar la placenta, pues aumenta la resistencia periférica y eso genera un incremento de la presión en la aorta. Entonces, cuando aumentan las resistencias periféricas, la presión en la aorta es mayor que la presión en la arteria pulmonar, de tal manera que esta sangre de la arteria pulmonar ya no va a pasar a la aorta porque la presión en la aorta ahora es mayor que en la pulmonar. Entonces, debido a que la circulación de la placenta ha sido interrumpida, obviamente el pulmón fetal era la placenta. Si ya no hay placenta, obviamente empieza obviamente a tener un insulto hipóxico. Entonces, el neonato, el futuro neonato, pues no sufre una asfixia pues en creciendo. Entonces, finalmente, ¿qué hace? Obviamente se activa una serie de reflejos nerviosos que se va a ver en la parte de neumo, que va a generar que que el bebé pues inspire profundamente y eso genera pues una alteración en las presiones de la pleura. Las presiones de la pleura se negativizan a menos 30, menos 50 milímetros de mercurio y eso genera una expansión de los pulmones. Entonces las pulsiones se expanden durante pues esas inspiraciones vigorosas pues del bebé pues a consecuencia de la interrupción del flujo placentario y eso genera que se expandan, de los pulmones que están contraídos se expanden. Una vez que los pulmones se expanden, miren la discrepancia, ¿no? En la gráfica, la resistencia de los vasos pulmonares cae hasta 20% del valor que estaba en el útero, o sea, caen tremendamente. Entonces, como decíamos, toda esa sangre que venía por la arteria pulmonar, que no podía ingresar a los pulmones, se iba a la aorta por el conducto arterioso porque la presión en la aorta era menor. Cuando la placenta cae, la presión en la aorta aumenta. La presión en la aorta aumenta y ya no puede irse a la aorta. Pero al mismo tiempo, las presiones en los pulmones caen porque se expanden. Entonces, como caen las presiones en los pulmones, ya esa sangre que se iba a la aorta sí va a poder irse directamente a ser oxigenada por los pulmones. Entonces, ahí se va a generar, pues obviamente, un cambio de la presión que era, de la circulación que era en paralelo, ahora sí va a ser en serie, como en el adulto, y eso va a generar, pues obviamente, una mayor oxigenación de la sangre de los pulmones, y paralelamente, como las presiones en el ducto, en la aorta son mayores, este ducto arterioso, pues obviamente, va a cerrarse, pues, ¿no? Y lo que más importante, aumenta el flujo de sangre del pulmón, oxigeno mi pulmón y ya voy a tener, pues obviamente, independencia de la placenta, pues, ¿no? Entonces, la sangre que retorna de los pulmones, ¿no? Entonces, hasta esta sangre que ya se oxigenó, ahora retorna, pues, ¿no? A la aurícula izquierda, ¿no? Está oxigenada, como ven ahí, retorna a la aurícula izquierda. ¿Qué pasaba? Estaba el agujero oval. Como llega la sangre a la aurícula izquierda, hace contacto, hace presión y cierra el agujero oval. Ocluye el agujero oval, fibrosa el agujero oval, se sueldan y prácticamente ya no hay comunicación entre el lado de aurícula derecha a aurícula izquierda. Porque la sangre oxigenada, porque las presiones en los pulmones disminuyeron, ya se puede llenar de sangre los pulmones, esa sangre es regresada a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda, las presiones altas cierran el agujero oval, ¿no? Entonces, la sangre que retorna a los pulmones aumenta la presión en la aurícula izquierda y esto genera este empuje y cierre final definitivo del agujero oval. El conducto arterioso, ya le expliqué, como las presiones en la aorta aumentan, también oblitera poco después del nacimiento. Hay persistencia eventualmente del conducto arterioso, por supuesto, ¿no? Eso pues se cura, se trata, pues, ¿no? Hasta quirúrgicamente incluso, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, cuando nacen, ¿no? El cierre del agujero oval y el cierre del conducto arterioso, ¿no? Por fusión,
En los primeros días de vida va a dar paso pues al flujo, pues ya no en paralelo de aurícula a aurícula y de arteria pulmonar a aorta, sino en paralelo de aurícula a ventrículo, de aurícula a ventrículo y su respectivo pues tronco arterial, pues, ¿no? Jueves 1:15, ¿no, delegado? Sí, doctor. Ya, eso es todo entonces. Coordinamos, delegado, el examen, ya. Gracias. Sí, está bien, doctor. Gracias.